Bien. Bueno, pueden ver el documento, jóvenes. Sí, ingeniero. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, el día de ayer nos quedamos, ¿verdad? Por acá, la ley de Gauss. Estábamos estudiando lo que es el flujo eléctrico. No sé si pudieron hacer el ejercicio que les dije. No sé si todos lo intentaron resolver. ¿Alguien pudo hacerlo? La pregunta era, si yo tengo un cubo del lado A, tengo un cubo del lado A. En el interior, justo en el centro del cubo, hay una carga Q. Entonces, el flujo eléctrico a través de este cubo es la carga entre epsilon sub 0, ¿verdad? Ese es el flujo eléctrico a través del cubo. Ahora, ¿qué pasa si yo quito 5 caras del cubo y solo dejo una? ¿Cuál sería el flujo eléctrico a través de esa cara? Lick podría ser un sexto de Q por epsilon sub 0. Un sexto, sí. Usted dice esto. Ajá. Sí. Sí, ¿cómo llegó a la respuesta? Como usted dijo que solo dejáramos una cara del cubo, como habíamos aprendido en el parcial B, en la unidad pasada, sumando el flujo de cada una de las superficies abiertas. Sí, exacto. Es que miren, para llegar a la respuesta, no sé si los demás pudieron también, como la carga está centrada en el cubo, entonces la carga es equidistante de las 6 caras, está a la misma distancia de las 6 caras, de manera que el flujo se distribuye por igual en cada una de las 6 caras. ¿De acuerdo? En cada cara existe la misma cantidad de flujo eléctrico, eso porque la carga está a la misma distancia de todas las caras. Pero ¿qué pasaría si yo colocara la carga en otro punto que no fuese el centro del cubo? ¿Qué pasa si yo muevo la carga del centro del cubo? ¿Qué pasaría? Si yo quito la carga del centro del cubo, pero siempre está en el interior, ¿qué pasaría? En ese caso, ¿qué pasaría? Ya el flujo no sería esto, ¿verdad? Porque como no se encuentra a la misma distancia de las caras, entonces en cada cara va a haber un flujo diferente. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con el flujo a través del cubo al mover la carga? Es igual que antes. El del cubo. Exactamente, el flujo a través del cubo sigue siendo el mismo. El flujo a través del cubo sigue siendo el mismo, pero a través de cada cara es diferente. Porque lo hemos movido del centro, ¿verdad? La carga. Entonces, esos son algunos aspectos, ¿verdad? Que hay que dominar muy bien sobre lo que es el campo, el flujo eléctrico y la ley de Gauss, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a seguir. El día de hoy les voy a explicar algunas aplicaciones de la ley de Gauss, ¿verdad? Vamos a encontrar campos eléctricos. Entonces, la ley de Gauss es una forma muy compacta, como ven ustedes, y elegante de escribir la relación entre carga eléctrica y campo eléctrico. Además, ofrece un método sencillo para calcular el campo eléctrico cuando la distribución de carga es simétrica y simple. Para llevar a cabo lo anterior, debemos elegir una superficie gaussiana. Esto de la elección de la superficie gaussiana es clave acá. Porque nosotros, para encontrar el flujo, podemos elegir cualquier superficie, ¿verdad? Cualquier superficie. Por ejemplo, si yo tengo una carga puntual, cualquier superficie que encierre esa carga me ayuda a encontrar el flujo eléctrico. Ya puede ser un cubo, una superficie esférica o cualquier superficie. El flujo va a ser el mismo. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es encontrar el campo eléctrico en vez del flujo? Entonces ahí sí voy a tener que escoger una superficie que me sea adecuada.
Debemos tratar que E sea constante en toda esa superficie. Constante, fíjense bien, constante. O sea que si yo quiero encontrar el campo eléctrico de una esfera, jóvenes, ustedes saben que el campo eléctrico de una esfera es radial, ¿verdad? Apunta hacia afuera, en todas las direcciones. Entonces, ¿qué superficie gaussiana me conviene usar para encontrar el campo eléctrico de una esfera? Pues me conviene usar una superficie esférica. Pero no una superficie esférica y colocarla en cualquier posición. Esta superficie esférica gaussiana, imaginaria, tengo que colocarla... Aquí el dibujo no ayuda mucho, ¿verdad? Esta superficie gaussiana tiene que ser concéntrica con la esfera. Concéntrica significa que tienen el mismo centro. Si no tienen el mismo centro, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque el campo de la esfera, de esta esfera cargada, roja, tiene que ser constante en la superficie, o sea, el valor del campo tiene que ser el mismo en todos los puntos de la superficie esférica. Por eso es que vamos a pedir que la superficie gaussiana sea una superficie tal que sea constante en ella. ¿Para poder qué? Para poder despejar el campo eléctrico. Así como se los expliqué, ¿verdad? Anteriormente, la única forma de despejar el campo es que el campo sea constante. Al ser constante, yo puedo sacar el campo de la integral. ¿De acuerdo? El campo es constante en la superficie, entonces lo sacamos de la integral y lo podemos despejar. Esa es la idea. Entonces, vamos a estudiar tres tipos de simetría, jóvenes. La simetría esférica, la simetría cilíndrica y la simetría plana. La ley de Gauss solamente la vamos a utilizar para estos tres tipos de simetrías. Simetría tiene que ver con la forma. Simetría tiene que ver con la forma de la superficie que yo voy a usar. Simetría esférica, yo voy a usar una superficie gaussiana esférica. En la cilíndrica voy a utilizar un cilindro y en la plana voy a usar un cilindro o un cubo. Simetría plana, vamos a ver. No precisamente la simetría, el nombre de la simetría tiene que ver con la figura, ¿verdad? No precisamente. Vamos a ver qué significa cada una de estas simetrías. Vamos a ver. Primero la simetría esférica. No sé si ustedes recuerdan sus clases de matemática, ¿verdad? Cuando dibujaban una... Este es el plano cartesiano. Cuando ustedes dibujaban una parábola, esta es una parábola, cóncava hacia arriba. No sé si me pueden escuchar bien, jóvenes. Sí, se escucha bien. Sí, se le escucha bien. Sí, es que estoy teniendo problemas yo, porque la red está fallando bastante y está lloviendo. Bueno, entonces fíjense bien. Esta parábola, esta curva, es simétrica respecto al eje Y, ¿verdad? Si yo doblo, si yo doblara, como que esto fuera una página, ¿verdad? Si esto fuese una página y yo la doblo respecto al eje Y, las dos mitades son iguales. Tenemos simetría con respecto al eje Y. La simetría tiene que ver con la forma, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Entonces, vamos a ver. En la simetría esférica, si se hace girar el sistema un ángulo cualquiera alrededor de cualquier eje que pase por su centro, después de la rotación no se puede distinguir del sistema original. Vamos a ver, esto parece muy complicado a leerlo. Vamos a ver. La superficie gaussiana que vamos a utilizar es una superficie esférica concéntrica. Entonces, fíjense bien. Voy a mostrarles una figura. Vamos a regresar después a la simetría, al concepto. Voy a tratar de explicarlo. Aquí tengo una esfera, jóvenes. Y aquí está una persona, fíjense bien. La persona se encuentra a una distancia r del centro de la esfera. ¿De acuerdo? Esta esfera yo la puedo girar en torno a cualquier eje. La puedo girar en torno al eje X, Y o Z. La esfera puede girar.
en torno a cualquier eje. Vamos a suponer de que la distancia r del centro a donde está el hombre está observando la esfera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si yo le hago una rotación a la esfera en torno al eje Z? Yo le digo al hombre que está observando la esfera, cierre los ojos. El hombre cierra los ojos, le hago una rotación a la esfera y después le digo al hombre que abra los ojos. ¿Qué observaría el hombre que le ha sucedido a la esfera? ¿Cómo observaría la esfera después de haber sido rotada? ¿Cómo la observaría, jóvenes? Ningún cambio. Sí, igual. La observaría igual, ¿verdad? Observaría la esfera igual. La esfera, después de girar en torno a cualquier eje, X, Y, Z, el hombre la observaría igual, como que no le han hecho ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Las coordenadas esféricas son R, θ y φ. Entonces, si la esfera, vámonos al caso más realista, a utilizar las coordenadas esféricas, ¿verdad? Porque cuando hablemos de simetría esférica vamos a usar las coordenadas esféricas. Entonces, si yo giro la esfera un ángulo θ, el hombre va a observar la esfera igual. Si giro la esfera un ángulo φ, el hombre va a observar la esfera igual. Pero ¿qué pasa si la esfera la acerco un poco al hombre? O en otras palabras, ¿qué pasa si la esfera aumenta su radio, R? ¿Qué pasa si la esfera aumenta el radio R? ¿Cómo observaría el hombre la esfera? Más grande. En ese caso sí, ¿verdad? Notaría un cambio, que la esfera está más grande. O sea, es como que la esfera estuviese más cerca de él, más grande. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de simetría esférica? Cuando hablemos de simetría esférica, queremos decir que la única coordenada que va a ser importante es la coordenada R. La coordenada X y la coordenada φ no son importantes cuando hablemos de simetría esférica. ¿De acuerdo? No sé si se comprendió el ejemplo, jóvenes. Siempre que hablemos de simetría esférica, nos referimos a que la única coordenada importante es la R. Es la única coordenada que puede lograr un cambio en el sistema. O sea, en el caso de nosotros, que lo que nos importa es el campo eléctrico, esto significa, todo esto que yo he mencionado, significa que el campo eléctrico va a depender de R. El campo eléctrico no va a depender de θ ni de φ, va a depender de R. Porque en la simetría esférica, solo la coordenada R es la coordenada que puede afectar el sistema. ¿Estamos? Olvídense del color de la esfera. Olvídense de cualquier otro aspecto. La esfera es de un solo color, la esfera es de un solo material. Entonces el hombre observa una esfera, ¿verdad? Y cuando esa esfera es rotada en torno a θ o φ, no se observa ningún cambio en la esfera. La esfera sigue siendo esfera cuando se rota en θ o φ. Pero cuando aumenta el radio, la esfera se nota más grande. Hay un cambio, ¿estamos? Entonces, cuando queremos calcular el campo eléctrico de la esfera, el campo eléctrico va a depender de R. A eso se refiere la simetría esférica. ¿Estamos? Sí, Perdón, Juan, disculpen, díganme, hubo una interrupción. No sé, les preguntaba si se comprendió el ejemplo. Si tienen alguna pregunta, no sé. Todo está claro, ¿verdad? Fíjense bien, claro. la simetría esférica, esta simetría se puede romper, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de la esfera completa, yo corto la esfera a la mitad? ¿Qué pasa si yo corto la esfera a la mitad?
solo me quedo con una mitad de la esfera. Y está el mismo hombre observando esta mitad de la esfera. ¿Existe simetría esférica aquí? ¿Qué pasaría? Este es el eje Z, miren. ¿Qué pasaría si se gira en torno al eje Z, o sea, teta? Teta, recuerden que se mide con respecto a Z, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo giro esta mitad de la esfera un ángulo teta de pi medios? Al girar esta esfera cortada a la mitad, el hombre va a notar un cambio. El hombre observa esto, ¿verdad? Si la está viendo de frente, observa esto. Pero ¿qué pasa si la giro un ángulo de teta igual a pi medios? Observaría una esfera, un círculo, ¿verdad? O sea que si tenemos la mitad de una esfera, al hacerle un giro a esto, se va a observar diferente. Si la giro en phi, si giramos esto en phi, no se observaría cambio. Pero si lo giro en teta, se observaría un cambio. En R siempre se observaría un cambio. Entonces aquí no existe simetría esférica. Porque en la simetría esférica, la única coordenada que tiene que importar es R. ¿Estamos? Y si tengo un octavo de esfera, un cuarto de esfera, lo mismo. O sea que para que exista la simetría, la esfera tiene que estar completa. De modo que con la ley de Gauss, cuando calculemos campos de esferas, las esferas tienen que ser completas. Nunca nos van a pedir encontrar el campo de un segmento de esfera, porque eso es imposible. No existiría simetría esférica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Sí. veamos. Aquí tengo las definiciones, miren. En la simetría esférica vamos a utilizar una superficie gaussiana. La superficie gaussiana es imaginaria. Vamos a usar una esfera concéntrica con la esfera cargada. En la simetría cilíndrica se puede hacer girar el sistema cualquier ángulo en torno a su eje y se pueden desplazar cualquier distancia a lo largo del eje. En todos los casos el sistema resultante no se distingue del original. O sea, cuando hablemos de simetría cilíndrica, vamos a utilizar como superficie gaussiana un cilindro, pero concéntrico con el cilindro original, o sea, el cilindro cargado. Ahora, veamos la figura para entender mejor esto. Cuando hablemos de simetría cilíndrica, aquí tenemos el cilindro, miren. Este es el cilindro que está cargado. Para que exista simetría cilíndrica, jóvenes, el cilindro tiene que ser infinito. Esto tiene que ser infinito. Si no es infinito, no existe simetría cilíndrica. Tienen que tener muy en cuenta eso. Entonces, vamos a ver. Aquí está el mismo hombre, miren, está observando el cilindro a una distancia ρ. ¿De acuerdo? Él está observando el cilindro infinito. Entonces, recuerden, coordenadas cilíndricas son ρ, phi, z. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le hago una rotación al cilindro, una rotación, o sea, phi, si yo roto el cilindro un ángulo de phi, ¿cómo vería el hombre el cilindro después de haber sido girado? Igual. Igual que Lo va a ver igual. ¿Qué pasa si yo muevo el cilindro z unidades arriba o z unidades abajo? ¿Cómo observaría el hombre el cilindro? Igual. Lo va a ver igual porque es infinito. Exacto, lo va a ver igual porque es infinito. Ahora, ¿qué sucede si el cilindro aumenta su radio? Rho unidades. ¿Qué sucede si aumenta el radio? Si aumenta el radio, ¿cómo lo va a ver? Va a ver ahí el sí cilindro, cambia. si cambia, ¿verdad? Ahí sí el hombre va a notar un cambio en el cilindro. O sea que la única coordenada capaz de lograr un cambio en el sistema es la coordenada ρ. La coordenada teta y zeta, phi y zeta son irrelevantes.
¿Qué significa? Que el campo solo va a depender de ρ. Vayan tomando nota de esto, jóvenes. En la simetría esférica, el campo solo va a depender de R. En la simetría cilíndrica significa que el campo solo va a depender de ρ. Va a depender de ρ nada más. ¿Estamos? Pero solo si es infinito. O sea que la ley de Gauss a mí me va a servir para resolver problemas de cilindros solo infinitos. Si el cilindro no es infinito, no vamos a poder usar ley de Gauss. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la simetría ya no existiría. ¿Qué pasaría si el cilindro fuese de tamaño finito, así como este que está aquí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la coordenada z? Si yo levanto z unidades del cilindro, ¿cómo observaría el hombre el cilindro? Lo observaría diferente, ¿verdad? Él está parado justo a la mitad del cilindro. Si yo suspendo el cilindro z unidades, él va a ver el cilindro más arriba. O sea que va a notar un cambio. ¿Estamos? Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. No le quedó claro ahorita. Bueno, entonces ya definimos la simetría esférica. En la simetría esférica la única coordenada importante es R. En la cilíndrica es ρ. Ahora, ¿qué pasa con la simetría plana? La distribución de carga no cambia si se desliza en cualquier dirección paralela a la lámina. La superficie gaussiana puede ser un cilindro con eje perpendicular a la lámina. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver. ¿Me pueden escuchar, Juan? Sí, Sí, sí se escucha. Ah, sí, sí, es que está cayendo una tormenta aquí que no tienen idea. Bueno, entonces, vamos a ver. En la simetría plana, nosotros vamos a utilizar un plano infinito. Como ustedes ven, la ley de Gauss no es la gran cosa, ¿verdad? A la hora de encontrar campos eléctricos. No es un método tan, digamos, un método tan bueno. No es un método tan poderoso porque no me sirve en la mayoría de los casos. Es en casos muy limitados, ¿verdad? Solo cuando tengo esferas, cuando tengo cilindros infinitos o cuando tengo planos infinitos. Entonces, vamos a suponer de que tenemos un plano infinito con carga y queremos calcular el campo de ese plano infinito. Entonces, si el plano es infinito, decimos de que va a existir una simetría plana. Y la superficie gaussiana que vamos a elegir va a ser un cilindro o puede ser un cubo. Esta simetría es un poquito más complicada, es la más complicada de ver tal vez. Entonces fíjense bien. Volvemos a usar el mismo criterio, ¿verdad? Suponemos de que aquí está una persona. Está observando un plano, pero el plano es infinito. Entonces, esta persona da igual dónde esté parada, a qué altura. No importa a qué altura, en qué posición, no importa. ¿Por qué no importa? Porque el plano es infinito. ¿Cómo va? Si el hombre observa a su derecha, a su izquierda, si observa adelante o atrás de él, ¿qué va a observar? Un plano infinito. Va a observar infinita carga en todas las direcciones. Entonces, a eso se refiere la simetría plana. Si el hombre se mueve en Z, se levanta, va a seguir observando un plano infinito. Si se mueve en Y, va a observar un plano infinito. Y si se mueve en X, va a observar un plano infinito. Camine en cualquier dirección, él va a observar lo mismo. Entonces, a eso se le llama simetría plana. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si el plano no fuese infinito? Por ejemplo, imagínense este cuadrado. Este es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, aquí no existe simetría plana. ¿Por qué?
Porque si el hombre, ¿qué pasa si el hombre se mueve en Z? ¿Qué pasa si el hombre se va alejando del plano? A medida, exactamente, lo va a ver más pequeño, ¿verdad? Si el hombre se va alejando en Z, va a observar este rectángulo cada vez más pequeño hasta que lo que va a ver es un punto. Si se mueve en Y, va a ir observando este rectángulo, lo va a ir observando de canto, ¿verdad? Va a ir observando cada vez más angosto, más angosto, más angosto, hasta que lo que observe va a ser una línea. Si se mueve en X también, va a ir observando algo angosto hasta que lo que observe va a ser una línea. Entonces, para que exista simetría plana, el plano debe ser infinito. ¿Estamos? Entonces, la ley de Gauss solo me sirve para resolver 3 sistemas: plano infinito, cilindro infinito y una esfera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar. El primer caso que vamos a ver es el de una línea infinita de carga uniforme. Suponemos que lambda, en este caso, jóvenes, es constante. Lambda es la densidad de carga. Y la línea coincide con el eje Z. ¿Estamos? Se usan coordenadas cilíndricas para resolver este problema. Calcular el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Calcular el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Vamos a ver. Aquí tenemos una línea infinita. Una línea infinita es como un cilindro infinito. Es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Si yo tengo una línea o un cilindro infinitos, yo utilizo la simetría cilíndrica. Porque un cilindro visto desde muy lejos es una línea. Siempre se cumple la simetría cilíndrica. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Tengo la línea cargada con una carga lambda. Esto es infinito. Como yo sé que aquí lo único que existe es una simetría cilíndrica, yo sé, jóvenes, que el campo eléctrico va a tener dependencia de ρ y va a apuntar en la dirección de ρ. Eso ya lo sabemos. Bueno, aquí no va esto. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué lo sabemos? Porque ya definimos lo que es una simetría cilíndrica. ¿De acuerdo? Entonces, el campo va a tener esta forma. Fíjense que una desventaja que tiene la ley de Gauss es que antes de resolver el problema yo tengo que plantear el campo. Tenemos que plantear esto. Si usted no plantea esto, no puede resolver el problema. Aquí yo no estoy diciendo que ya tengo el campo. Lo que voy a encontrar yo es esto, la magnitud. O sea, recuerden que en la integral aparece el producto punto del campo con el diferencial de área de la superficie gaussiana. ¿Estamos? Entonces, este campo eléctrico lo tenemos que sustituir acá. Y este diferencial de área también. El diferencial de área en coordenadas cilíndricas. ¿Estamos? Entonces, al sustituir el campo que hemos planteado en base a la simetría, hacemos el producto punto con el diferencial de área. ¿De acuerdo? De manera que el producto punto nos dé 1, porque no se tiene que cancelar. Si se cancela, esto sería 0. Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a encontrar con la ley de Gauss es la magnitud del campo, o sea, esto. Esto es lo que vamos a encontrar, porque el producto punto en la integral, el producto punto es un escalar. Esto es lo que yo voy a calcular con la ley de Gauss. ¿Estamos, joven? ¿Y qué tipo de superficie gaussiana voy a usar? Pues voy a usar una superficie gaussiana cilíndrica, concéntrica, con la línea de carga. Esta superficie gaussiana que voy a usar es imaginaria. Las superficies gaussianas no pueden ser infinitas. La línea es infinita, pero la superficie es finita y es concéntrica con la línea. Significa que está a la misma distancia de la línea.
en todos los puntos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas superficies tiene el cilindro? Tiene 3, ¿verdad? Las superficies transversales, que son 2, y la superficie lateral. Tiene 3 superficies. Entonces, el campo eléctrico provocado por la línea solo tiene componente en ρ. ¿Qué significa esto? Que solo en la superficie lateral, solo la superficie lateral va a contribuir a la integral. O sea que yo necesito el diferencial de área de la superficie lateral. Los diferenciales de área de las superficies transversales se van a cancelar en la integral, en el producto punto. ¿Estamos, jóvenes? Cuando ustedes hagan el producto punto aquí de E punto D de A con las superficies transversales, el producto punto va a ser 0 porque van a ser perpendiculares. Estos dos diferenciales de área de las superficies transversales apuntan en Z y el campo siempre va a apuntar en ρ. ¿Estamos? Entonces, al hacer el producto punto Z.ρ, eso se va a hacer 0. De manera que solo la superficie lateral del cilindro va a contribuir con la integral. ¿Estamos, jóvenes? Las superficies gaussianas son volúmenes, definen volúmenes porque son superficies cerradas. Aquí tenemos el volumen de un cilindro. Los 3 vectores de área tienen que ser externos al volumen, aunque el volumen sea imaginario. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, el paso número 1 para resolver estos problemas es definir la superficie gaussiana. Después, plantear el campo eléctrico, la forma que va a tener. La simetría. A esto le llamamos la simetría. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí tenemos la línea cargada. Aquí tenemos la superficie gaussiana. A la superficie gaussiana nosotros le vamos a colocar las dimensiones que nosotros querramos. Esas dimensiones son arbitrarias. Este cilindro imaginario tiene altura L y tiene radio ρ arbitrario. No importa el tamaño de la superficie, eso no va a afectar en nada el resultado. Lo que sí importa es que la superficie sea concéntrica con la línea. Esto que estoy marcando aquí es la carga encerrada. La línea está cargada. Pero como el cilindro es finito y la línea es infinita, solo estamos encerrando una porción de la carga. Lo que está encerrado dentro de la superficie es lo que cuenta en la integral. Es la carga encerrada. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. No. Todo claro. No, licenciado. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bueno. Entonces, jóvenes, en esta superficie imaginaria es donde vamos a integrar. Es donde vamos a integrar. ¿Qué vamos a integrar en la superficie? Vamos a integrar el campo. Bueno, pero no es eso lo que queremos en realidad. Lo que queremos es despejar el campo. Esta es la ley de Gauss. Queremos despejar el campo. ¿Por qué lo podemos despejar? Porque el valor del campo en la superficie lateral es constante. ¿Por qué es constante? Porque el cilindro se encuentra a la misma distancia de la línea. Entonces el valor del campo es constante en toda la superficie del cilindro. Por eso lo podemos despejar. Ahora, el diferencial de área, jóvenes. Vamos a tener 3 diferenciales de área. Porque son 3 áreas. El área de arriba, la de abajo y la de lado. Bien, entonces, veamos. Vamos a dividirlo así. 3 áreas. El área A, B y C. Vamos a plantear los 3 vectores de área. El vector de área de la superficie lateral es ρ, apunta en ρ unitario, positivo. El de arriba z positivo y el de abajo en z negativo. Los 3 vectores de área quedan por fuera del volumen, tal y como lo aprendimos en el capítulo 1.
Y esta es la carga que estoy encerrando. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plantear el diferencial de área. Plantear los tres diferenciales de área. En realidad, jóvenes, vamos a tener que resolver tres integrales. Serían tres integrales, porque son tres áreas las del cilindro. Pero como ustedes ya saben, cuando yo integre en las superficies transversales, el producto punto va a ser cero, porque el campo siempre va a apuntar en ρ por la simetría cilíndrica. Y ρ punto z es cero. Bueno, entonces veamos. Aquí tenemos la simetría cilíndrica, por lo que el campo eléctrico solo puede depender de ρ. El campo, jóvenes, es un vector que va a tener esta forma en coordenadas cilíndricas. Acuérdense, ¿cómo es un vector en coordenadas cilíndricas? Un vector general. Un vector tiene esta forma. La componente ρ en ρ, más la componente φ en φ, más la componente z en z. Esto es un vector en coordenadas cilíndricas. Entonces, el campo eléctrico es un vector y en cilíndrica se mira así. Componente E sub ρ en ρ, E sub φ en φ, E sub z en z. Pero el campo solo tiene componente ρ por la simetría cilíndrica. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Porque si yo giro el cilindro, ese giro no afecta. Si yo levanto el cilindro z unidades, eso no afecta porque el cilindro es infinito. Pero si el radio del cilindro aumenta, eso sí afecta. Porque el cilindro se va a ver más grande, de mayor grosor. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos de que el campo eléctrico solo va a tener componente ρ. Va a depender de ρ y va a apuntar en la dirección de ρ. ¿Estamos? Ahora, la superficie gaussiana debe ser un cilindro concéntrico con el eje de la línea. De manera que, así como lo ven en la figura, si este cilindro no fuese concéntrico, no tendríamos ya la simetría cilíndrica. Ahora, ¿es válida la ley de Gauss si el cilindro no fuese concéntrico? ¿Sería válida la ley de Gauss? No. ¿Jóvenes? No. No sería válida. No sé si alguien más opina diferente. Cuando digo la ley de Gauss, ya saben, ¿verdad? A lo que me refiero. O sea, la ley de Gauss es el flujo eléctrico. Es flujo eléctrico. ¿Qué pasa si yo este cilindro lo muevo un poco, de manera que el centro no coincide con el de la línea? ¿Qué pasa si lo muevo un poco? ¿Cuál sería el flujo eléctrico? La carga encerrada es la misma, miren, es esta, ¿ves? ¿Qué pasa si yo muevo el cilindro un poquito hacia los lados, de manera que ya no coincida con el centro de la línea? ¿Qué le pasaría al flujo eléctrico? Sería igual. Seguiría siendo el mismo, porque la carga encerrada sigue siendo la misma. Entonces la ley de Gauss sigue siendo válida. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada solo depende de la carga encerrada. Entonces, aquí no importa la superficie que yo use. O sea, yo puedo usar aquí una esfera y lo único que importa es la carga encerrada. ¿Por qué entonces usamos el cilindro imaginario? Ya les expliqué por qué, ¿verdad? Porque solo la superficie cilíndrica me permite obtener el campo. Ahora, el flujo eléctrico yo lo puedo calcular con cualquier superficie, pero el valor del campo tiene que ser con un cilindro concéntrico.
Solamente va a haber una superficie gaussiana que me sirva para encontrar campo eléctrico. Pero para encontrar flujo existen infinitas superficies. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver. La ley de Gauss nos dice esto. Esta es la ley de Gauss matemáticamente. Entonces, tenemos tres superficies, la A, la B, la C. Vamos a hacer la integral. Esta es la integral de flujo. Vamos a hacer tres integrales. Como la integral es cerrada, superficie cerrada, y las superficies del cilindro son abiertas, la superficie A es una superficie abierta, la B, la C es una superficie abierta. La suma de esas tres superficies constituyen una superficie cerrada. ¿Estamos? Entonces, tenemos tres integrales de tres superficies. Superficie A, B, C. O sea que la integral del lado izquierdo, la ley de Gauss, se convierte en tres integrales. En la superficie A es la superficie B y C. Estas son abiertas, miren. Entonces, sustituyo aquí el campo y sustituyo los diferenciales de área. El campo en todas estas integrales va a ser el mismo. Ya sabemos quién es el campo. El campo solo depende de ρ. Pero los diferenciales de área van a ser diferentes. Entonces, vamos a ver. Los tres diferenciales de área. El diferencial de área de la superficie A apunta en ρ positivo. Es el lateral. Ese es el lateral. Esta es la superficie A. En la superficie B va en Z positivo. Y en la superficie de abajo, la C, va en Z negativo. Como pueden ver entonces, tengo los tres diferenciales de área. En la superficie A, ρ d phi de Z. En la superficie B, ρ de phi. Lo mismo en la superficie C. Lo que cambia son las direcciones. ¿Estamos, jóvenes? Esto va a ser sustituido en las integrales, haciendo el producto punto con el campo eléctrico. Entonces, lo que sigue ahora es hacer los productos puntos. ¿Estamos? Al hacer los productos puntos, fíjense bien, solo la superficie A no se hace 0, porque aquí tengo ρ punto ρ, eso es 1. ρ punto z es 0 y ρ punto menos z, 0. Esta se anula, esta se anula. Eso es por la simetría cilíndrica, porque el campo eléctrico solo tiene componente ρ. Entonces solo tengo que integrar sobre la superficie lateral del cilindro, solo la superficie lateral que es esta. ¿Estamos? Entonces, esta es la integral que hacemos, miren. Este campo, la magnitud la podemos sacar, ¿verdad? Porque es constante en toda la superficie lateral. Y hacemos la integración en phi y z. Phi y z. Aquí ρ es una constante. ¿Quién es ρ? Es el radio de ese cilindro, que es arbitrario, porque no depende del tamaño. Entonces, en phi integramos de 0 a 2pi, en z integramos de 0 a l. Sacamos el campo, miren, porque el campo ya les dije, la magnitud es constante. Esta integral es muy simple de resolver. La integral en phi da 2pi, la integral en z da l. De manera que toda la integral produce 2pi ρ por l por el campo. ¿Qué hacemos ahora? Igualar esto a la carga encerrada. La carga encerrada no la dan en el problema, pero me dan la densidad de carga. Como esa línea tiene una densidad constante, entonces yo puedo usar la fórmula. Lambda es igual a carga entre longitud, pero fíjense bien, esta longitud es la misma altura del cilindro imaginario, del cilindro gaussiano, es la misma altura. Es la misma altura L.
Entonces, lambda es igual a Q entre L, porque es la carga que estamos encerrando nada más, que es un segmento de longitud L. Carga sobre L. De manera que despejando para la carga me queda lambda por L. L es una cantidad arbitraria que yo elegí. Lambda ya está dado. Entonces, uso la ley de Gauss. Esto va aquí, en el lado izquierdo. Es el resultado de la integral. Y la carga encerrada, que es esto, lo sustituyo acá. Y despejo para el campo eléctrico, como ven aquí. Como ustedes ven, L se va a cancelar. L es una cantidad arbitraria que la escogimos de manera arbitraria. Ustedes pudieron haber tomado Y o la cantidad que quisieran, eso no afecta. Al final se va a cancelar. Rho no se va a cancelar porque Rho es una variable. Rho es la dependencia que tiene el campo. Bueno, entonces despejando para el campo tenemos este resultado. Esta es solo la magnitud del campo, fíjense bien, es la componente Rho. Y el campo depende de Rho únicamente, miren la variable Rho. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sustituir esta magnitud en la expresión para el campo. Esto que acabo de encontrar aquí, jóvenes, es solo esto. Miren, la componente Rho, ¿ve? De manera que esto lo sustituimos acá. Y ya tenemos el campo como un vector en la dirección de Rho. Siempre que usen la ley de Gauss les va a dar un escalar, porque la integral de superficie es una integral que da un escalar. De manera que ustedes al final tienen que escribir esto como un vector. Lo sustituyen aquí, esto, y tenemos esto. Finalmente hemos llegado al campo eléctrico. Y el campo solo depende de Rho, como lo habíamos dicho. No depende ni de phi ni de z. No sé si tienen preguntas. Como ustedes se fijan, este resultado lo habíamos encontrado con la integral directa. La integral directa es el método que usamos en el capítulo 3, ¿verdad? Para encontrar campo eléctrico. Es este método. Aquí colocamos la densidad lineal R de ds entre R cuadrado. Esta es la integral que usamos para encontrar campo eléctrico, la forma directa, pero ahora lo hicimos con la ley de Gauss, mucho más fácil, ¿verdad? Y llegamos al mismo resultado. Bueno, no sé si tienen preguntas. No, todo claro. Bueno, entonces, Por los momentos no. si está todo claro, entonces perfecto. Mañana vamos a continuar. Vamos a ver mañana cómo calcular el de un plano y también el de una esfera, ¿verdad? Calcular el campo de un cilindro es lo mismo que de una línea, porque el cilindro y la línea tienen simetría cilíndrica. Recuerden que un cilindro visto desde muy lejos es una línea. Es prácticamente lo mismo. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Vamos a seguir el día de mañana.